Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la quinta actividad de esta semana olfactiva, la Barcelona Olfaction Week. En esta ocasión hablaremos de transporte internacional en esta Beauty Export Talk, en la que conoceremos la situación actual del transporte internacional de productos de cosmética y perfumería, así como también las claves y las herramientas para poder afrontar con éxito las problemáticas o retos que afronta el sector tras el COVID-19. Hoy tenemos el placer de contar con Miquel Lavín, director general de Intermodal Forwarding, con Yolanda Bautista, experta en e-commerce, y con Fran Magdalena, que es especialista en aplicaciones tecnológicas. Ya sin más dilación, doy la palabra a Miquel. Miquel, cuando quieras. Hola Elena, gracias. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir la pantalla. Un segundito. Vale, creo que se ve, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Vale, gracias Elena. Bueno, como ha dicho Elena, mi nombre es Miquel Lavín y soy el director de Intermodal Forwarding. Es una empresa transitaria que pertenece al Grupo Vasco, al igual que Insight Logistics y Pelican, a los cuales representan mis compañeros Yolanda y Fran respectivamente. En primer lugar, sí que me gustaría agradecer al Beauty Cluster por darnos la oportunidad de formar parte del Barcelona Olfaction Week para poder aportar como miembros que somos del clúster nuestro conocimiento sobre el transporte y la logística en una realidad tan cambiante como la que estamos viviendo. Me gustaría comentar brevemente varios aspectos relacionados con el impacto de la pandemia en las empresas, como previo a la comparecencia de mis compañeros Fran y Yolanda, que hablarán sobre la cadena de suministro y la importancia de una buena entrega. Sí. La pregunta que nos surge ahora. La pregunta que nos surge es, ¿ahora qué? ¿No? ¿Qué va a ocurrir con las empresas a partir de ahora? Después de haber visto cómo este golpe ha impactado en los cimientos de las empresas en general, ¿qué va a ocurrir? ¿No? ¿Y en qué ámbitos va a impactar? Porque lo que sí hemos percibido en general, y eso es lo que creo, es que el virus ha sido un acelerador en varios ámbitos de las compañías. El virus, por ejemplo, en el ámbito del teletrabajo, ¿no? Este es un ámbito que ahora mismo está en boca de todo el mundo, que al principio era perdonable la falta o la deficiencia de herramientas, pero ahora se ha convertido en un must, ¿no? El teletrabajo ha adquirido tal relevancia que incluso por parte de las administraciones públicas se está abordando la cuestión con cierta celeridad, como estamos viendo. Creo que en las empresas deberíamos dedicar tiempo a implantar un sistema híbrido, ¿no? que tenga las ventajas propias de trabajar desde casa, pero también de trabajar desde el centro de trabajo. En este sentido sí que me atrevo, si Iván, el director del clúster, me permite, a invitaros a leer un artículo que publica en LinkedIn Iván hace algunas semanas sobre este asunto, y creo que hace unas reflexiones bastante interesantes. Otro de los temas, de los ámbitos que se van a tener que acelerar, y no únicamente por el virus, sino por la sociedad y hacia dónde vamos, es la sostenibilidad, el Green Deal europeo, ¿no? El que no apueste por él, pues está prácticamente muerto, porque trabajar en un entorno más sostenible se está convirtiendo en un must que tiene que estar remarcado en rojo en toda estrategia empresarial. De hecho, solo hay que mirar de reojo a lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en los comicios municipales del país vecino de Francia, ¿no? Y el auge que ha tenido las formaciones verdes. Todavía, incluso dentro del desarrollo sostenible, la Agenda Europea del Desarrollo Sostenible tiene un plan de aquí al 2030, ya han pasado 5 años,
pero está claro que todavía no hemos conseguido los objetivos intermedios que estaban en él establecidos. Incluso en el mismo beauty, ¿no? En el mismo sector del beauty, las marcas sostenibles están teniendo un impacto positivo en la demanda por parte de los consumidores. Y aún más, viendo las generaciones que vienen por detrás, ¿no? La generación Z, la generación Touch, han crecido en una sociedad con una conciencia mucho más avanzada. En este sentido, tenemos que ser conscientes de su importancia a la hora de implantar desarrollos en nuestras compañías. Otro de los ámbitos importantes es la transparencia, es como un manto de fiabilidad, ¿no? Que en muchas ocasiones brilla por su esencia, y esto en el sector del transporte y la logística, en nuestro caso, está directamente ligado a la trazabilidad y el conocimiento real e inmediato del estatus de cada pedido. Hay un punto que yo creo que es importante mencionar, que es la desburocratización. Durante estas semanas y meses tan duros, hemos visto un cambio en el papel de la administración pública, ¿no? Nunca la hemos visto como una aliada, vamos a decirlo así, pero hemos visto, durante esta crisis, hemos visto la importancia de que haya una buena coordinación desde las administraciones públicas, pero también se ha puesto de relieve que hay que desburocratizar y agilizar las ayudas para todo tipo de empresas, pymes y autónomos principalmente. Yo, por ejemplo, en nuestro sector, por remarcar un par de datos, ¿no? El transporte y la logística en el Estado supone un 10% del PIB, y en Cataluña ese es un 14%, con lo cual nosotros pues, lo hemos podido ver de primera mano los que trabajamos en este sector. Hay un tema importante que yo creo que lo vamos percibiendo desde hace un tiempo acá, pero que el tema de la pandemia lo va a acelerar, que es que no podemos depender de un único proveedor. En los últimos tiempos hemos contratado por precio en la mayoría de los casos y creo que en este cambio de paradigma vamos hacia una globalización mucho más racionalizada y hacia cierta reindustrialización limpia cercana a los puntos de producción, y hay que buscar un equilibrio entre lo que es mega, que es la tendencia de los últimos años, con el micro, que es la especialización. La tecnología, obviamente, seguramente el ámbito principal sobre el que vienen las mejoras más importantes. La apuesta por la tecnología es la asignatura obligatoria, troncal de obligado cumplimiento. El blockchain, la trazabilidad y, como no, la importancia del e-commerce, del comercio electrónico y en nuestro caso la adaptación del servicio de última milla a las demandas cambiantes de la sociedad. He puesto en último lugar, pero obviamente es lo más importante, son las personas. Sin la resistencia que hemos tenido y la creatividad, es imposible salir adelante por mucho que invirtamos en automatismos que seguramente nos van a ayudar a automatizar tareas o labores repetitivas. Pero para hacer frente a situaciones tan extremas como la que hemos vivido, es importante ese punto extra que ofrecen las personas con la creatividad. De hecho, los valores humanos incluso cobran cada vez más importancia en la percepción de los productos. Quiero añadir que durante estas últimas semanas he tenido la suerte de disfrutar de varios webinars y mesas redondas ofrecidas por el Beauty, y me he fijado que los términos que han salido constantemente de boca de prácticamente todos los ponentes ha sido adaptabilidad, creatividad, flexibilidad e innovación, para hacer frente a la nueva situación, pero no solo para hacer frente a tendencias como el cocooning, época en la que ha habido ciertos productos como el skincare, el self-care en sí, o productos como el skincare, el air care, que han sido los que más han vendido, sino para enfrentarse a los nuevos hábitos de compra de los consumidores en general, que seguramente después comentarán mis compañeros Fran y Yolanda. Comunicaban algunos ponentes, el sector beauty pues no puede esperar a que el consumidor
vuelva de nuevo a las tiendas, ¿no? Se tiene que reinventar y buscar la fórmula para llegar a sus casas. Hay un ejemplo, por ejemplo, en el sector de la perfumería, al que el COVID le ha atizado más fuerte que a la propia cosmética, y ha tenido que reinventarse para hacer llegar a casa del consumidor un producto que seguramente requiere de una gran experiencia sensorial. La venta online, que ha crecido 65-70%, y una compra de calidad debe incluir una entrega de calidad, y ahí es donde entramos las empresas de transporte y logística, que nos tenemos que adaptar al 100% a las necesidades cambiantes del consumidor y conocer perfectamente cuál es la experiencia de compra que necesita el consumidor final. Quiero también, antes de terminar mi breve ponencia, quiero aprovechar que recientemente, hace un par de días, China acaba de enviar por fin el Cosmetic Supervision and Administration Regulation, que se implementará junto con otras, creo que son una veintena de normas a partir de enero del 2021, para comentar la importancia que tiene en el sector beauty las exportaciones a este país. Es un país en pleno crecimiento, de la clase media urbana, con niveles de poder adquisitivo tranquilamente comparables con los europeos, y la demanda de productos de calidad es ya una realidad, ¿no? Sobre todo en las zonas urbanas de las regiones, empezando por Pekín, pasando por Shanghái hasta el Cantón. Por ello, en momentos tan extremos como los vividos, la clave para nosotros ha sido no cortar el flujo de venta, sobre todo en lo que al transporte y la logística hace referencia. Y el tener cierta flexibilidad para poder contar con alternativas y negociar con varias navieras a la vez para encontrar espacio, que ha sido una de las peleas constantes que hemos sufrido. El utilizar aviones cargueros como alternativa al avión de pasaje, que es el más frecuentado en estos productos, o incluso utilizar los trenes que con salidas desde España o la mayoría o la mayor parte desde el norte de Europa, pues poder buscar espacios y fletes para los clientes ha sido fundamental. Sí que quiero hacer una última mención, que creo que es importante terminar haciendo mención al comportamiento de la cadena logística, las transitarias, los transportistas, que bajo mi punto de vista ha sido ejemplar para garantizar el abastecimiento en las tiendas. Tenemos claro que tenemos que seguir reinventándonos de la mano de los clientes para ofrecer una experiencia de venta ideal a un consumidor final cada vez más, vamos a decir, impaciente, pero a su vez exigente, y eso lo tenemos claro. Bueno, con esto concluyo mi breve ponencia. Ahora os dejo con mi compañera Yolanda para profundizar más en el impacto del COVID en la cadena de suministro. Gracias a todos. Hola, buenas tardes. Voy a poner para así nos vemos, aunque sea virtualmente. Creo que ya he activado el vídeo. Todo correcto, Yolanda, adelante. ¿Todo correcto? Vale, muy bien. Bueno, pues voy a, en primer lugar, a agradecer que todos los que estáis conectados, este es un mundo ahora virtual al que me estoy acostumbrando, pues hayáis decidido compartir con nosotros estos minutos. Al fin y al cabo, estos webinars, yo creo, por la breve experiencia que he tenido, como muchos en esta pandemia, que hemos teletrabajado y hemos estado aislados en casa, es una manera de compartir conocimiento y de seguir estando en contacto y de colaborar, que ya veréis que es una de las palabras claves de mi presentación. Así que para mí es un placer compartir con los demás mis experiencias, mis opiniones y enriquecerme con las presentaciones de mis compañeros.
Además, el sector de la perfumería y de la cosmética, pues bueno, como consumidora os he de decir que es un sector que me atrae muchísimo, así que doblemente encantada. Yo quería empezar, voy a hablar de cadena de suministro. Elena ha tenido la deferencia de presentarme como una experta de e-commerce. En realidad el e-commerce es algo que yo toqué por primera vez hace 30 años, es una experiencia nefasta que salió a la luz, un intento de Toys R Us para vender juguetes por e-commerce que acabó muy mal, pero no creo que sea realmente una experta en e-commerce, pero bueno, sí que llevo 30 años trabajando en la cadena de suministro y veo las cosas con cierta perspectiva y bueno, he acumulado conocimiento de proyectos con nuestros clientes, de lo que me han ido transmitiendo los demás, y sí que al final voy a hacer algunas reflexiones sobre el e-commerce en relación a este sector al que nos estamos dirigiendo, pero van a ser unas breves reflexiones. No, es un tema complejo, es un tema clave, todos hemos visto en esta pandemia, pero acabaremos hablando un poco de él, pero tampoco es que esté centrado todo en el e-commerce. Quería empezar hablando del entorno. Hasta hace poco, hasta el 2008, cuando cualquiera hacía con el ataque de las Torres Gemelas, yo creo que fue un antes y un después, igual que el tema ahora del COVID, que creo que hay momentos en la historia que son lo que se llaman cisnes negros, ¿no? Pues yo creo que estos dos se pueden calificar así. Nos ha tocado vivirlos, a otros les han tocado guerras o otras cosas más desastrosas, pero a partir de estos dos eventos, el análisis del entorno, que hasta entonces era pues, temas económicos, tecnológicos, de medio ambiente, de legislación, ampliaron el espectro de lo que nos afectaba en el entorno en relación a bueno, el terrorismo, la preocupación. Yo recuerdo momentos en los que estaba trabajando en empresas donde vetaban países por tema de terrorismo, lo cual afectaba a las cadenas de suministro, temas de seguridad en el transporte, en fin, hubo cambios drásticos. Y ahora, pues con el COVID aparece el tema de la salud, una pandemia, algo que no habíamos vivido y que está indudablemente cambiando también cómo estamos visualizando el mundo como personas, como sociedad, como empresas. En esta lucha contra el COVID ha habido tres grandes áreas. Yo me voy a centrar un poco en las claves de lo que ha pasado en la cadena de suministro, pero obviamente la principal ha sido la protección de la salud. Todas están muy relacionadas porque la protección de la salud ha tenido también mucho que ver con la gestión eficiente de la cadena de suministros de algunos productos que eran básicos para esta protección. Pero teníamos el área de la salud, las medidas económicas, obviamente, muchas empresas han sufrido tremendamente y muchos autónomos, muchos trabajadores en ERTEs, todos conocemos esto, la tele es un bombardeo continuo. Y además de estos dos frentes, el de protección de salud y el de medidas económicas, pues hemos tenido, todas las empresas, en todos los sectores, hemos tenido que gestionar las cadenas de suministro. Nuestra primera preocupación fue la de si nos iban a llegar los víveres, ¿no? Aquello del pánico en los supermercados y la gente haciendo colas. La buena noticia es que yo creo que las cadenas de suministro han resistido muy bien. El sector de la perfumería, por ejemplo, pues me consta que a través de su asociación hizo una respuesta masiva poniendo a disposición de soluciones hidroalcohólicas que ahora están por todas partes. Yo antes no las había comprado nunca. Y ha apoyado mucho el suministro de estas soluciones hidroalcohólicas para abastecernos de este producto. Y hay muchos otros ejemplos de reconversiones rápidas de la cadena de suministro que han aguantado muy bien. Nunca nos ha faltado la comida, ¿no? Y de nuevo, otra vez, yo tengo aquí una reflexión. Hay cosas que cambian mucho, pero hay cosas que permanecen. Y ya desde
pues desde la época de Alejandro Magno, las guerras las ganaban fundamentalmente por la logística, ¿no? Dicen algunos que fue el inventor del transporte multimodal, porque sabía que un caballo pues, transportaba para X días 10 personas, pero también comía un montón él mismo y lo tenía que transportar, así que fue uno de los pioneros en la asignación de recursos, en mandar sus tropas de manera que pudieran aprovisionarse a través de puertos. Y una vez más hemos visto que los países que mejor han gestionado la logística, las empresas que mejor han gestionado estas cadenas de suministro, han sido unas triunfadoras en la pandemia, y otros pues lo han pasado muy mal. Pero bueno, yo estoy contenta, la verdad, como individuo de la respuesta de este sector tan estratégico, y estamos aquí gracias a la entrega y a la colaboración de muchos profesionales del sector del transporte y de mucha flexibilidad de las empresas, mucha capacidad para la transformación. Esta transformación ya nos la estaban imponiendo, estábamos en un mundo en el que a nivel de cadena de suministro se nos pedía ya de todo, velocidad, porque estamos en una sociedad que aguanta poco, no espera, ¿no? El otro día oía que, bueno, ahora incluso para ver una película o pues a veces eres incapaz de ver nada porque le das a 20 series de estas de plataformas, ¿no? Al final no te enganchas en ninguna. Es un síntoma de este modo de vivir, que al final es el que tenemos, de una enorme velocidad. Los consumidores quieren respuestas enseguida, las cadenas tenían que ser muy flexibles, la personalización ha llegado a todas las áreas, al sector del perfume también. Hay compañías que personalizan perfumes en función de preferencias, rasgos de tu personalidad. Este fenómeno de la personalización, que implica un enorme reto logístico, ha llegado a todos los sectores. Cómo no, la sostenibilidad, que comentaba Miquel. Yo creo que, bueno, como se ha visto, como comentaban, las elecciones francesas, pero aquí ya estamos planteándonos que tenemos que salir del COVID, pero que hay una amenaza que sigue ahí, que es la de hacer un planeta sostenible, de no cargarnos el planeta, y yo creo que todas las políticas de empresas, gobiernos, van a ir en esta línea, y cada vez esto va a tener una exigencia más grande. Y la multicanalidad o la omnicanalidad o cualquiera de estas palabras que viene a decir que no vale un único canal de venta. El tradicional de mayorista, retailer o si quieras business to business. Ahora hay que plantearse Internet sí o sí, es una cosa que luego comentaremos, ¿no? Ya no es una opción, es una necesidad. Y bueno, todo esto lo hemos enfrentado hasta ahora, pero con el COVID hemos añadido a toda esta complejidad y a estos problemas a los que nos enfrentábamos una enorme disrupción de la demanda. Aquí ha habido de todo. Ha habido, según el sector en el que nos encontrábamos, ¿no? Pues desde picos de demanda tremendos, hablábamos de pues, las mascarillas, seguramente serán una de las cosas que todos tenemos en mente, pero también estas soluciones hidroalcohólicas. He visto empresas, bueno, pues que tenían un portfolio variado de producto y han tenido incluso que adaptar un poco sus cadenas de producción para primar la producción de geles hidroalcohólicos frente a otros productos, haciéndolo de una manera rapidísima. Hay otras empresas a las que se le ha parado la demanda completamente, lo cual ha llevado a unas necesidades de almacenaje de todo el tránsito que tenían, sobre todo los que se aprovisionaban de países lejanos, ¿no? Con tránsitos de 3, 4 semanas. Todo eso que iba por el mar se ha tenido que quedar en algún sitio, y sobre todo algunas empresas han tenido que enfrentar un aumento brutal de la venta por Internet, y a veces no estaban preparados, porque hay que tener en cuenta que la logística de Internet es una logística, la cadena de suministro enfocada a la venta por Internet tiene muchas peculiaridades que ahora comentaremos. Con todo esto, que es lo que ha pasado hasta ahora, a mí me gustaría poder decir cuáles son las claves, ¿no? Para enfrentarnos al
al futuro, qué es lo que va a pasar y cómo lo vamos a solucionar. Sería estupendo, pero yo creo que es importante fijarnos en el pasado, pero el futuro es impredecible, por eso es futuro. Así que yo a partir de ahora no voy a decir cuál es la fórmula mágica para enfrentarnos a los problemas, pero sí que hay ciertas obviedades que ya comentaba mi compañero Miquel antes, de algunos cambios de paradigma, ¿no? Yo personalmente he vivido la época G, ¿no? El just in time. Esto ha venido muy movido por el sector automoción y ha marcado el desarrollo de la cadena de suministro en los últimos 30 años. Había que tener stock cero. Eso tiene unos riesgos muy altos, hoy lo sabemos, ¿no? Hay que balancear un poco el control del riesgo y el control frente al control del coste, que significa bajar el inventario. Así que tal vez sí que vayamos a modelos donde se disminuyan los plazos de entrega, aumentando los stocks y aceptando los centros de almacenamiento. El sector de la perfumería es un sector en España, creo que debe ser pues, detrás de Francia el segundo del mundo más exportador, con lo cual esto puede tener también un impacto en el diseño de sus cadenas logísticas importante, porque un cierre de fronteras pues, significa que te quedas con un mercado muy local y para una industria como la de la perfumería es un reto importante. Pero no creo yo que pasemos del digital, de la gestión de los stocks del digital al HIC de una manera tan drástica, ¿no? Los stocks siguen pesando y sobre todo no los stocks. Yo siempre lo digo, el stock no es malo siempre y cuando al final lo vendas. Bueno, es un poco menos de cash, ¿no? Pero al final es un activo circulante, pero está ahí. El problema de los stocks es que estamos en un mundo muy, muy cambiante y tener mucho stock casi es un sinónimo de obsolescencia y eso sí que es un reto importante. Así que yo creo que lo que está primando ahora en las nuevas filosofías de gestión, ya llevamos unos cuantos años, pero sobre todo yo creo que se va a desarrollar mucho tras esta gran crisis, es el risk management. Se puede aplicar a cualquier área del negocio, pero fundamentalmente esta filosofía se está extendiendo mucho en la gestión de cadenas de suministros de grandes corporaciones. Esto no es ni más ni menos que un control de los riesgos internos. Hasta ahí eran los deberes que teníamos que hacer, ¿no? Yo creo además que la industria de la perfumería y la cosmética en esos deberes internos está muchísimo más avanzada que otras, porque ha tenido que enfrentar pues, una logística compleja en cuanto a clientes muy atomizados, muchos puntos de distribución, muchísimas referencias que gestionar, así que me consta que es una industria en general donde herramientas como SOP que coordinan toda la cadena de suministro, ponen en coordinación las áreas de marketing, de ventas, de producción, el área de almacenamiento, toda la organización alineada, enfocada hacia cómo tira el cliente, de cómo tiran las ventas. Esa parte yo creo, igual que la del forecasting, están muy desarrolladas en este sector, como os digo. Es un sector en el que las promociones fueron uno de los pioneros. Esto también afecta mucho pues, a la previsión de la demanda o a la coordinación interna de los distintos departamentos, pero ahora hay que ver que estos son deberes que tenemos que hacer sí o sí. Hay sectores que están realmente mal en este punto todavía, es increíble, pero los hay y van a tener que hacer sus deberes. Pero además de eso tenemos que saber que hay riesgos externos, algunos de ellos impredecibles, pero hay formas de gestionar esos riesgos a través de 3 líneas de actuación.
Las internas, como hemos visto, que son el desarrollo de todas estas herramientas, pues procesos estandarizados, previsión de la demanda, mejora continua, todas estas herramientas que hemos estado utilizando en los últimos 20 años o incluso más, desde los años 80 diría yo, que ya están bastante extendidas en España, pero además tenemos líneas de actuación hacia afuera. Hay que controlar los riesgos externos y para eso pues tenemos que controlar nuestros proveedores, tenemos que tener un mapa de proveedores. Aquí hemos visto bueno, como sobre todo los que tenían gran dependencia del mercado asiático, como puede ser la automoción, tenían cadenas de suministro que no han resistido ni 48 horas, no tenían stock ni para mantener las líneas de producción 48 horas. Eso, bueno, pues ha tenido el impacto que ha tenido, han tenido que cerrar las fábricas y, bueno, pues creo que aquí tenemos muchas cosas que mejorar en cuanto a la relación con nuestros proveedores y al mapa real de cuáles son los riesgos. Está claro que todo el mundo sabe quiénes son sus proveedores, pero lo que no está tan claro es saber quién es el proveedor de tu proveedor. En uno de estos artículos que hemos estado todos leyendo durante la pandemia, leí una cifra una información que me pareció muy relevante, y es que, bueno, no sé si hablo ahora exactamente la cifra, pero había una serie de números de empresas grandes que facturaban más de 20 o 30 millones de euros que tenían sus proveedores de primer nivel en China, pero cuando pasábamos a proveedores de segundo nivel es que prácticamente no queda una industria que no tenga algo que venga de China al final, alguno de sus componentes. Con lo cual el riesgo de esas cadenas tan largas en las que no tienes proveedores alternativos, te has concentrado, como decía Miquel, a veces una auténtica obsesión por el coste, que es necesario porque hay que ser competitivo, pero una ausencia total de gestión del riesgo, de tener un plan B, de controlar quién provee a quién o qué alternativas tengo en mercados más próximos, aunque en algún momento tenga que pagar más precio, pues es algo que cada vez pues, va a estar más de manifiesto. Este mapping de proveedores, bueno, pues es un ejercicio que me consta que muchas empresas han empezado ya. Y como esto hay otras cosas para prepararse eventualmente ante riesgos. Hemos estado bastante tiempo, por ejemplo, yo recuerdo muchos planes de contingencia a nivel informático. La verdad es que yo esperaba antes un virus informático que nos destrozara que este tipo de virus, pero no estábamos preparados para un cierre de fronteras a nivel mundial, pero puede suceder cualquier cosa. Esto, un virus informático, al final los planes de contingencia que, por ejemplo, en el mundo de la tecnología están muy extendidos, tienen que llegar también a este mundo físico de la cadena de suministro y bueno, son complejos, pero vamos a tener que empezar a vivir con eso para ir paliando un poco la tremenda incertidumbre que suponen estas amenazas. Al final, el tercer pilar que os quería comentar, obviamente, es la actuación del Estado, ¿no? Hay cosas que no vamos a poder hacer solos. Vamos a hacer cosas internas, vamos a hacer nuestros deberes, vamos a mejorar el control de riesgos externos con planes de contingencia, con ejercicios como el mapping de proveedores. Pero al final yo creo que los gobiernos tienen un papel determinante también en cuanto a incentivar pues la producción. Esto, bueno, yo creo que en el sector de la perfumería está muy bien, pero por ejemplo en el sector de la automoción también, vuelvo a este sector, pues ya sabéis que están ahora intentando poner medidas en marcha para evitar la deslocalización de estas fábricas que vuelvan a sus países de origen, o eliminar los aranceles, cosa que no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Parece que quieren eliminar
el IVA, por ejemplo, no los aranceles, pero los impuestos, el IVA de las mascarillas, y no somos capaces, al final tenemos que entender que hay un papel de los estamentos gubernamentales que es fundamental también en la gestión de estas grandes crisis y que, bueno, tenemos que presionar también desde las empresas, desde los particulares, para que cada uno asuma su rol y con estas tres patas podamos hacer frente a todos estos retos. Al final, la cadena de suministro, yo la veo, yo creo que ya sería, creo que este término se acuñó en los años 80, y creo yo que ya es el momento de cambiarla, y casi la llamaría yo tubería, por varias razones. La primera, porque ya no se pueden montar cadenas tan complejas, como vemos aquí, o sea, cadenas que dan la vuelta, yo esto lo he visto literal, ¿no? Cosas que se producen en un país y se envían a otro que es centro de distribución para que vuelvan al mismo país de origen fabricado al cliente final. Hemos montado cadenas que realmente a veces, bueno, en aras de la especialización de la fabricación y de otros grandes mantras de estas últimas décadas, pues se han hecho algunas cosas que desde el punto de vista de la sostenibilidad o de los riesgos que estamos corriendo con cadenas tan complejas son un poco aberraciones. Así que yo creo que nos vamos a plantear más tuberías que cadenas de suministro, algo que implique que todos estemos alineados y que el cliente realmente, hasta ahora decíamos vamos a poner el foco en el cliente, yo creo que eso está obsoleto también, realmente el cliente es el que está estirando de nosotros, tiene un poder de decisión impresionante, tiene a un clic de su ordenador un inmenso surtido de cualquier tipo de producto y ahora es el que estira de las cadenas y tenemos que acostumbrarnos a esta nueva situación. Así que, en resumen, para dejar plasmado así el antes y el después, yo creo que teníamos unas cadenas de suministro todos muy centrados en el coste y ahora vamos a tener que dar un poco más de importancia a temas como la flexibilidad y la velocidad, porque perder ventas también es algo que entraña un enorme coste, obviamente. Eran cadenas muy globales, ahora no es que vayan a dejar de serlo, es difícil convertir un mundo tan global en un mundo otra vez encerrado en nuestra propia nación o incluso en nuestra propia región, pero sí que son cadenas mucho más sensibles al riesgo. Hemos visto lo que pasa con estas cadenas tan largas. Eran cadenas focalizadas en el cliente y ahora ya están estiradas por él con todo lo que ello conlleva. Estamos tratando de adivinar qué es lo que quiere ese cliente porque con mucha velocidad vamos a tener que reaccionar a su demanda. Y una palabra que a mí me parece clave, tenemos que pasar de la coordinación a la colaboración. Tenemos muchas herramientas disponibles hoy para afrontar todos estos retos, desde la robotización a la tecnología, todo esto basado antes en un buen diseño de procesos de la cadena de suministro. Pero hay algo que es sencillo, tremendamente sencillo y sin embargo muy difícil de implementar, que es la colaboración. Hay ya muchos ejemplos de colaboración vertical, es decir, bueno, pues tenemos programas de colaboración que han dado como fruto incluso filosofías de trabajo como el Vendor Management Inventory, es decir, que tu proveedor gestione tu propio inventario. Ha habido acuerdos pues, de Walmart con proveedores de productos de limpieza o de cosmética, con grandes proveedores internacionales en los que, bueno, esa colaboración es tan estrecha que no necesitas ni un comprador porque bajo unos acuerdos previos nadie mejor que Procter & Gamble, por ejemplo, conoce el número de pañales que le tiene que enviar a Walmart siempre y cuando éste colabore compartiendo información en cuanto a cabeceras, en cuanto a promociones, etc. Pero todavía somos reacios a esta colaboración. Yo en el 2008 leí por primera vez un ejemplo clarísimo de colaboración, en este caso horizontal, que todavía es más extraña, porque es como que estamos enfrentados con nuestros competidores, que yo creo que en el sector de la cosmética tiene una aplicación muy alta, porque es un sector, como he dicho antes,
en el que bueno, la distribución final es muy atomizada y muchos centros, desde farmacias a centros, pues a cadenas de cosmética, etcétera, está muy atomizado, y compartir el transporte final para hacer un transporte más sostenible y disminuir los lotes de entrega, aumentar los tiempos de respuesta, pues es algo que yo vi por primera vez en una experiencia entre United Biscuits y Nestlé en el 2018 en el Reino Unido para la distribución de dos productos que no pueden ser mayor competencia, que son dos chocolatinas, ¿no? El Kit Kat o el Penguin. Yo creo que hay que romper barreras en este sentido y que esta va a ser una de nuestras grandes... Todo el mundo habla mucho de tecnología y acabaremos hablando de ello, y es que ya no se puede vivir sin tecnología en muchas áreas, pero yo quiero remarcar la fuerza de la colaboración, cómo tenemos que romper barreras y entender que, bueno, se puede colaborar con tus competidores. Hay ya muchas experiencias en este sentido y hay enormes ventajas en la colaboración. Estos dos aspectos, el tecnológico y el relacional, creo que lo van a marcar la diferencia y las ventajas competitivas de las empresas en el futuro, sin duda. Y ahora, visto de manera global, así algunas de las reflexiones de cómo eran las cadenas, cómo son ahora, a qué retos se han enfrentado con el COVID y qué cosas, aunque bueno, nunca sabemos qué es lo que va a pasar, pero qué deberes deberíamos acometer en nuestras organizaciones. Hay una cosa evidente que ha pasado durante la pandemia, y es que todos los canales, todos los comercios se cerraron y la única forma de llegar a los consumidores fue el e-commerce. Aquí yo he visto empresas como, nosotros tenemos muchos clientes en Insight, como operadores logísticos y también como consultores, y hemos visto la reacción ante este hecho, bueno, cómo han reaccionado los que ya estaban preparados y qué doloroso ha sido para los que han tenido que salir al e-commerce de una manera totalmente desordenada. Y antes de hacer unas pequeñas reflexiones para acabar mi presentación relacionadas con el e-commerce, me gustaría que mi compañero del Beauty Cluster os lanzase una encuesta para ver los que estáis conectados realmente, para que veamos cómo es de relevante para el foro que tenemos en este momento, el tema del e-commerce que vamos a comentar. ¿Cuántos de los que estáis conectados, vuestras empresas, realizáis ventas por este canal de e-commerce? Creo que esto funciona, tenéis que contestar a la encuesta y mi compañero os dará los resultados, ¿es así? Sí, correcto. Dejo Vale. un minutito más que acaben de votar y comparto los resultados. Muy bien. Bueno, en cualquier caso, no sé quiénes estamos ahora conectados, pero es un hecho evidente que, igual que temas como el teletrabajo o el desarrollo tecnológico de las empresas se ha acelerado mucho en estos últimos meses, forzado, como casi todo en esta vida, cuando tiene cierto estrés, ¿no? Pues se desarrolla enormemente. Yo creo que el e-commerce ha avanzado también, pues no sé, no sabría decir, pero en 3 meses seguramente más que lo que hubiese pasado en 3 años. Ha habido Ya puedes ver una pequeña muestra, Yolanda, de la tremendo, audiencia. sí. No nos interesa, es solo un 15%, un 20% que sí, un 25% que lo están implementando y un 40% que no, pero que lo están considerando. Yo creo que, bueno, es un tema interesante a abordar, y yo quería terminar mi presentación con unas pequeñas claves, porque esto es un mundo muy complejo. Desde luego yo sugiero algunas empresas han contactado con nosotros para pedirnos recomendaciones desde el punto de vista del diseño de la cadena de suministro y sobre todo de la parte logística para abordar el e-commerce. Y yo siempre les digo que no es un proyecto independiente,
es un proyecto global de la empresa, es algo a lo que hay que dedicar recursos y hay que plantearlo bien. El e-commerce tiene características muy específicas que hacen que sea necesario replantearlo casi como un negocio independiente. La demanda está muy repartida geográficamente, el cliente aquí sí que vemos que estira totalmente de nosotros, los envíos están súper atomizados, el alcance es global, podemos con portales, pues ya conocemos famosos portales, ¿no? Que no tienen límites en las fronteras, pero todo esto lleva detrás un modelo logístico que tiene que dar respuesta. Yo quería compartir con vosotros, para aquellos que eran bastantes del aforo que estáis interesados en el tema de e-commerce, yo he estado viendo algunos datos publicados de 2019 y hay una cosa clara, y es que a nivel España tecnológicamente ya no hay ninguna barrera. El 98% de la población es internauta, con lo cual quiere decir que, bueno, puede comprar por internet y además el 71% ya lo ha hecho alguna vez. Así que desde ese punto de vista no hay una resistencia del consumidor. Hay que saber cómo llegar a él, pero la buena noticia es que estamos en un país ya de internautas, lo podemos decir. Además, hemos visto durante esta pandemia al presidente de Telefónica, Payete, comentar que tenemos una de las mejores redes de Europa. Bueno, yo he de decir que he estado teletrabajando y he resistido, ¿no? Pero bueno, eso no es un síntoma. Pero bueno, la buena noticia es que yo creo que estamos preparados en cuanto al consumidor, a la disponibilidad del consumidor, para la predisposición para comprar a través de Internet. En cuanto a la perfumería, yo creo que hay mucha oportunidad, porque aquí en esta slide que podéis ver ahora, está clasificado en función del número de personas que han comprado en el año 2019 a través de Internet, qué porcentaje de esas personas han comprado algo de determinados sectores. Y vemos que la perfumería, el 34% de las personas que han accedido al mercado del e-commerce en algún momento ha comprado algún producto de perfumería. Como veis, hay cosas mucho más complejas como el calzado o como el hogar, para mí, desde el punto de vista logístico al menos, que llevan unas cifras mucho más elevadas, con lo cual, bueno, pues yo creo que estamos con un recorrido de desarrollo en el sector de la perfumería y la cosmética en cuanto al e-commerce muy, muy importante. Por otra parte, cada vez es un hábito más común. La gente que compra por internet lo hace con una periodicidad bastante significativa. Hay un 2% de compulsivos, están todo el día comprando, pero bueno, la media son 3 veces al mes, lo cual es algo muy, muy relevante. Y el promedio de la compra son 64 euros. Uno de los grandes retos del e-commerce es el ticket medio. Cuando empezó el e-commerce vendiendo servicios, pues bueno, eso es algo como vender viajes, o uno de los ejemplos típicos. Son plataformas pues excepcionales, ¿no? La cantidad de información, la comunicación, por email, a través de plataformas, es un medio que para vender ciertos servicios es buenísimo, pero para vender productos físicos de bajo coste, el reto es hacerlo rentable, porque hay una parte de la distribución, de la última milla y de la preparación de pedidos que ahora comentaremos, que tiene un impacto fuerte. Todos estos retos a los que os avanzaba, pues los tenemos aquí. El primordial yo creo que son las expectativas del cliente. En este sentido, bueno, pues hay cosas importantes en las que trabajar. En el sector de la perfumería hay un hándicap, pero también hay una ventaja desde mi punto de vista.
El hándicap es que la gente todavía huele los perfumes para elegirlos y esto de momento no lo podemos hacer por internet. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos cumpliendo las expectativas del cliente en algo así? Porque si estamos vendiendo ropa o estamos vendiendo un producto, se trata de hacer pues, una página con unas imágenes que reflejen altamente la realidad, en dar un buen servicio, en no tener roturas de stock. Una de las cosas principales que tenemos que abordar en el e-commerce es que cuando yo vendo algo y una persona ha dado un clic y yo he admitido esa compra, después no puedo encontrarme que internamente no soy capaz de gestionar el proceso y tengo una rotura de stock o no encuentro el producto. Eso es totalmente inadmisible. Pero estas expectativas del cliente en la perfumería, que a veces son difíciles de solucionar, en este caso pues inviable el poder oler el perfume. Sin embargo, yo creo que hay también un gran sector de la población que consume productos de cosmética y perfumería que es fiel a uno. Y para estos yo creo que este es un canal tremendamente cómodo. Entonces, bueno, yo creo que aquí las expectativas estarían más fijadas en cuanto a los plazos de entrega, en cuanto a que te llegue bien, en cuanto a, bueno, veremos luego temas del embalaje o de que son un hándicap, ¿no? Pero estarían más focalizadas ahí que en recibir realmente la imagen que se ve, porque un perfume más que verse se huele, ¿no? Aunque cada vez son más bonitos los envases. Además de este reto principal, que es el de la expectativa del cliente, un cliente, por otra parte, al que no vamos a ver, esto es un gran hándicap, no podemos hacer que nos ponga caras sonrientes cuando paga con el datáfono, o no podemos ver por dónde se mueve más el tránsito dentro de una tienda para ver cómo reacciona ante una promoción. Es un cliente que no vamos a ver jamás. Además de este gran reto, pues está el tema de la rentabilidad y la eficiencia operacional, que tienen mucho que ver con la intralogística. Aquí pasamos a preparar pedidos que requieren de un embalaje unitario, que son pedidos de picking unitario. Aquí, como os digo, yo creo que el sector de la cosmética está muy avanzado, porque ya ha tenido que igual que el sector de la farmacia, pues por esas distribuciones tan atomizadas, esos lotes tan pequeños de entrega, pues es una parte que ha desarrollado mucho. Para otros es un hándicap, imaginaos el que estaba sirviendo a pallet completo y tiene que pasar a vender a e-commerce, bueno, es una ruptura brutal. Y también en esa rentabilidad tiene mucho que ver la última milla, ¿no? El coste del transporte. Y aquí nos sumamos a otro gran reto, que es la congestión de las ciudades, porque durante esta pandemia pues hemos tenido la suerte de que las ciudades, la suerte para los transportistas, estaban vacías y que todos estábamos en casa. Entonces, algunos de los grandes retos pues no se han visto enfrentados. Había un incremento del volumen, pero no había congestión en las ciudades y estábamos todos y no fallaba ninguna entrega. Además de esto, pues hay que tener en cuenta que el e-commerce se mueve, como ya todos los canales, pero esto yo creo que con más intensidad, con fluctuaciones brutales pues tenemos el día sin IVA, el 11/11, el Black Friday y todas estas cosas con un impacto brutal. Hay que estar preparados si nos ponemos a vender para estos grandes cambios en la demanda, y hay que adecuar el mercado laboral a perfiles que puedan dar solución tanto a la transformación digital que es necesaria como a esta gestión mucho más profesionalizada de toda la cadena de suministro. Para finalizar, como os he dicho, yo creo que estoy centrándome en la parte logística, pero esto es un proyecto, es mucho más, es casi un modelo nuevo, no es casi, es un modelo nuevo de negocio. Así que hay que pensar en muchas otras cosas, no solo en resolver la cadena de suministro, temas como, bueno, pues qué cosas voy a vender, cuál es el portfolio que voy a poner, resolver conflictos que pudiese haber con otros canales que tengo tradicionales, qué marketing es el que voy a aplicar, el estudio al final financiero separado de este canal y muchas otras cosas. Así que las claves de este modelo pues, son
para resumir aquí, captar la sensación del cliente, yo creo que es una cosa fundamental. Decidir cuál es el surtido. Hay cosas que van muy bien por internet y hay cosas que no tanto, y tampoco todo lo que yo vendo en mis canales tradicionales debería ser a lo mejor lo que venda por internet. Hay que acotar con sentido qué es lo que se vende, la sostenibilidad, como ha comentado Miquel, las devoluciones, los modelos de recogida y la entrega a la primera, que es uno de los grandes hándicaps que tenemos, y hacer esto un modelo rentable porque cada vez pues tiene más demanda. Aquí la tecnología tiene un papel fundamental. Nos vamos a enfrentar a temas como los embalajes unitarios, los pickings unitarios. Necesitamos de herramientas, ERPs por supuesto, pero SGAs, sistemas de gestión de almacén o torres de control que nos permitan el seguimiento de los pedidos más allá, como herramientas de TMS, de Transport Management System. Necesitamos sí o sí asistencia tecnológica para abordar estos proyectos. Y bueno, hasta aquí mis reflexiones en relación al impacto de la cadena de suministro y un poco más en detalle a cómo lo que ha pasado con el e-commerce, ¿no? y los enormes retos a los que nos enfrentamos. Y doy paso a mi compañero que nos va a hablar de cómo entregar bien a la primera, creo, cosa que es altamente necesario, es uno de los grandes retos, y de cómo captar, imagino, también ese feeling del cliente, que son dos temas fundamentales dentro del e-commerce. Dejo paso a Fran, que compartirá con nosotros su presentación. Y bueno, un placer, y si luego tenéis cualquier pregunta, pues encantada de responderla. Gracias, Yolanda. Pues hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Fran Magdalena, soy responsable de negocio de una aplicación que se llama Pelican. Fundamentalmente lo que Pelican hace es conectar empresas de retail, pues como puedan ser, pues vuestro caso, con vuestros operadores logísticos, y unificar toda esta información e intentar optimizar pues toda esta parte. Pues por desgracia nosotros no podemos hacer que la entrega en el primer intento sea siempre exitosa. Un poco no depende tanto de nosotros. Lo que sí que podemos hacer es pues, enterarnos que eso está siendo un problema e intentar poner datos a vuestro alcance para solucionarlo. Yo hoy os quería hablar de la importancia de una buena entrega, ¿no? De la experiencia de compra, porque al final hoy en día lo explicaba bastante bien Yolanda en sus slides, pues especialmente en un e-commerce, ¿no? En el que el cliente pues os conoce por vuestro marketing, por vuestra publicidad, vuestra marca, por vuestra página web y por la persona que reparte, ¿no? Finalmente es otro punto de contacto. Pues cada vez estamos menos en las tiendas, y ahí la relevancia. Normalmente cuando los expertos hablan del e-commerce y de las fases por las que pasa un cliente, ¿no? Pues está eso del conocimiento, de la compra, y al final la última fase de este embudo pues es el deleitar al cliente, ¿no? El conseguir que esa experiencia de compra pues completa sea muy buena, y que el cliente final pues se convierta en un prescriptor que repita la compra y que hable bien de nosotros. Y en esa última parte, en la de deleitar al cliente, es donde pensamos que podemos ayudar a las empresas, y donde pues, os quiero compartir un poco la experiencia que tenemos en esa línea. No sé si vosotros pues conocéis a este chico, yo no, y la gente del perfumista pues tampoco. Y aquí empiezan los problemas, ¿vale? Es decir, el repartidor que finalmente hace la última milla, que entrega vuestro producto, además pues un producto pues con cierto valor añadido, unos perfumes, pues con incluso cierta emotividad, porque estoy comprando el perfume de siempre, pues depende en gran medida de la persona que hace esta última entrega, ¿no? Si este chico de azul pues hace un buen servicio, esta persona que recibe el paquete pues estará muy contento y todo muy bien. Si nuestro
nuestro repartidor pues tiene un mal día o lo que sea, pues esta persona va a quedar con un mal sabor de boca. Y ya no de la mesa de transporte, sino el que lo va a pagar es el perfumista en este caso, pues y probablemente esta chica pues no vuelva a comprar online e incluso ni siquiera visite las tiendas físicas por esta mala experiencia. Esto seguro que lo sabíais. Bueno, algunos datos que he recabado en este sentido, ¿no? Pues decían que es 6 veces más caro conseguir un nuevo cliente que retener uno existente, ¿no? Al final, si hacemos números de mi equipo comercial, mi inversión en marketing, en marca, en todo esto es para conseguir un cliente nuevo, pues es mucho más caro que dejar contento a un cliente, que además ya es cliente mío, que me va a repetir la compra y probablemente a recomendar a otros clientes. Porque además cuando compramos especialmente por internet, pues miramos antes los comentarios de la gente, ¿no? Esto es una cosa muy importante. Es importante saber que el 80% de los comentarios que vamos a encontrar de compras de clientes son negativos. Normalmente yo el primero suelo escribir cuando tengo un problema, una queja. Cuando me va bien, pues bueno, es lo normal y no suelo felicitar a la gente. Un dato que me llamó la atención y que refuerza un poco la importancia de esta experiencia es que la gente que tenemos una buena experiencia de compra, pues lo compartiremos de media pues con 6 personas, a las que les diremos, oye, he comprado en el perfumista, qué bien me ha ido. Sin embargo, si me ha ido mal, lo compartiré con 15 personas. ¿Vale? Es mucho más el ruido que se hace cuando la cosa va mal que cuando la cosa va bien. Y en esta línea, ¿no? Pues casi el 40% de los clientes que han tenido una mala experiencia de e-commerce, bien en la página web, bien a la hora de pagar o bien en la entrega, pues no van a repetir la compra y esto es un grave problema. Pero no todo es negativo en el mundo del e-commerce, ni mucho menos. Una cosa pues muy positiva es que el 70% de los clientes que han tenido una mala experiencia con nosotros pues están dispuestos a perdonarnos si se les resuelve el problema que han tenido y se les atiende bien y a volver a comprarnos. Pues es una cosa muy positiva y a la que tenemos que aferrarnos. El principal problema para conseguir esto es cómo nos enteramos que han tenido un problema, que les ha ido bien, que les ha ido mal, pues de repente pues hemos perdido un cliente que además está enfadado con nuestra marca, pero lo que es peor, ni siquiera lo sabemos, porque no tenemos forma de enterarnos, ¿no? Nosotros, pues con nuestro sistema, pues vamos recopilando pues, una serie de encuestas y de comentarios y vemos diariamente pues comentarios pues como han tardado 3 semanas en traerme un producto de primera necesidad, el pedido estaba incompleto y no me lo dijeron por teléfono, podrían dar un curso de habilidades sociales a los transportistas, pues cosas negativas, también pues cosas positivas, un servicio de entrega muy rápido o me instalaron una televisión muy rápido y me explicaron cómo funcionaba, ¿no? O sea, ahí hay una experiencia que tiene el consumidor que nos gustaría capturar. En Pelican, pues lo que acabamos montando es una serie de cuadros de mando, pues como pueda ser este que muestro en pantalla, donde vemos el sentimiento de los clientes. Entonces, de una serie de encuestas y de herramientas, pues conseguimos capturar estos comentarios. Y sabemos que sí, pues que en la zona norte de Tenerife, pues está yendo todo bastante bien, pero que en el sur, pues en la zona de los cristianos y tal, pues hay alguna queja, ¿no? Pues no sé, quizá la persona que hace el reparto no tiene un buen día o las direcciones de esa zona no están bien introducidas o cualquier otro problema, ¿no? La clave es que nos enteramos que hay un problema y que podemos actuar y recuperar a esos clientes que no están contentos con nosotros. ¿Y cómo montamos este tipo de herramientas, este tipo de cuadros de mando? Pues en realidad son 3 pasos relativamente sencillos. ¿Vale? El primero es la conexión. Necesitamos conectar Pelican con vuestros pedidos, ya sea pues con vuestro RP, con vuestro SGA, con vuestra tienda en Shopify, con vuestro marketplace de Amazon, en fin, con las diferentes herramientas de venta que utilizáis, nos conectamos con esas herramientas y traemos los pedidos a Pelican. De ahí también los conectamos con los diferentes operadores logísticos con los que trabajéis. Pues ya sea 1, 7, autónomos, flota propia, no importa. Nos conectamos con ellos, les enviamos la información y recibimos constantemente el estado del pedido. Pues si está en ruta, si se ha completado, si ha tenido algún problema. De forma que con esta información nos podemos conectar con la tercera pata, que es el consumidor.
Y lo hacemos pues fundamentalmente a través de encuestas de satisfacción. En Pelican pues tenemos una serie de tipos de preguntas definidos, pues el típico de las 4 caras, las estrellas, el slider, bueno, una serie de preguntas. Y lo que hacemos con nuestros clientes es segmentar el público objetivo. Dado que en Pelican pues tenemos toda la información de la venta, pues quién me ha comprado, cuándo me lo ha comprado, dónde está esa persona, qué producto me ha comprado. Podríamos segmentar perfectamente qué pregunta hacerle. La gente que me compra un producto nuevo que estoy introduciendo en el mercado, pues le puedo hacer una pregunta específica de qué te parece este producto, no sé qué. O si en una zona concreta de Levante estoy introduciendo un nuevo operador logístico, a esta zona podría hacerle una pregunta concreta sobre el operador, el nivel de servicio, en fin, puedo hacer las preguntas que sean necesarias. Comentaba Miquel y también Yolanda pues que en el sector de los perfumes, pues el hecho de oler el perfume ayuda mucho a la venta, ¿no? Y escuchaba también el otro día pues creo que me lo contaba Miquel precisamente, una experiencia de una empresa que lo que hacía era estaba enviando muestras gratuitas a sus clientes. Bueno, pues me pareció una cosa pues súper inteligente, ¿no? Que podría ir acompañada inmediatamente de una encuesta personalizada a este cliente, pues oye, ¿qué te ha parecido la encuesta, el producto, perdón? ¿Quieres seguir recibiendo productos? ¿Quieres comprar el producto? Etcétera, etcétera, etcétera. Y el tercer paso, una vez ya hemos conectado pues, todas las patas y hemos configurado las encuestas, es pues, explotar la información, crear los cuadros de mando adecuados que nos indique pues, qué tipo de incidencia estamos teniendo, si hay clientes más contentos, más descontentos y un poco toda esta parte que contaba antes. De forma que podamos capturar ese feedback y actuar en consecuencia. Para nosotros es súper importante esta parte, ¿no? El capturar este feedback. Pensamos que con las encuestas típicas de email, tal, la gente no solemos contestar, ¿no? Y desde Pelican, pues estamos constantemente mirando fórmulas, invirtiendo en diferentes tecnologías para aumentar el ratio de respuesta. Recientemente hemos sacado una funcionalidad que lo que hace es, pues el sistema Pelican contacta con vuestros consumidores vía chat, vía WhatsApp, en lugar de mandarte pues, un formulario web que nunca pinchas, pues contacta contigo a través de WhatsApp y te va preguntando de una forma pues, muy amena y conversacional las diferentes preguntas de la encuesta, ¿no? Pues esto está funcionando muy bien. Hemos obtenido pues, un 40% más de respuestas en aquellas zonas en las que lo hemos implementado. No quiere decir que aquí te contesten más alegres o más enfadados, no, eso más o menos es igual, pero sí que obtenemos un mayor ratio de respuesta. Vale, además, esta parte de los chatbots la estamos implementando pues, para otras funcionalidades logísticas. Por ejemplo, pues, para confirmar que el consumidor está en casa en la hora prevista. Y si no está en casa o no le viene bien en estos momentos, se produce una conversación entre el consumidor y la aplicación y llegan a reagendar otro día o el sistema puede acabar enviando un email a un servicio de call center, al operador logístico, etcétera, etcétera. O sea que ahí sí que estamos intentando ayudar en la parte logística y asegurar la entrega. Y como decía, pues una vez que tenemos toda la información en el sistema, pues es verdad que la parte del feedback del consumidor es súper importante, pero es que podemos montar otro tipo de cuadros de mando, de servicio, por ejemplo. Por ejemplo, esta pantalla en tiempo real la tienen algunos clientes y les muestra pues, el estado de sus entregas. Pues donde hay incidencias, esto va cambiando de verde a rojos y demás, y les va dando una visión en tiempo real de lo que está pasando y les permite pues, actuar. En este otro caso, pues es un cuadro de mando en el que pues, es un cliente que tiene flota propia y tiene un cuadro de mando con sus matrículas, con sus vehículos, con sus rutas y va conociendo en todo momento pues, dónde hay un retraso, si tiene que llamar al chofer pues, para adelantar alguna otra ruta o hablar al consumidor para indicarle que hay algún problema en su entrega. Porque al final, y con esto ya acabo, ¿vale? Recupero un poco la parte inicial de deleitar a nuestros clientes. Hoy en día, en la venta por Internet, en la venta e-commerce, lo más importante es que nuestros clientes tengan una experiencia de compra pues, lo más satisfactoria posible en todas sus fases, incluida la entrega, la postventa,
Y en eso pues hay herramientas, pues como la nuestra o como muchas otras, que están al servicio de los retailers y que es interesante conocer.